Descubre la vida a través de los ojos de aquellos que han vivido más que nosotros. Hablando con Gigantes, con Raquel Muguerza y Leonardo Herrera. Saludos a todos, esto es Hablando con Gigantes y estamos aquí en un nuevo episodio para, como siempre, seguir rompiendo estereotipos y mitos que hay sobre la tercera edad. Como saben, nos tienen en todas las redes sociales para poder observarnos, ya sea en YouTube, como en TikTok, en Instagram o en Spotify, donde también nos pueden escuchar siempre que deseen. Como saben, estamos aquí Raquel Muguerza y Leonardo Herrera. Saludos familia, una vez más, ¿verdad? Nosotros felices de estar compartiendo con todos ustedes y hoy, en especial con un hermano, un amigo, Ángel Concepción Yeye, un gigante que está con nosotros hoy para compartir cosas de la vida y de la vida de todos y de la vida de él. Y bien, miren, a propósito en el mes que estamos, ¿verdad? Ahora mismo, que es el mes de noviembre, se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y muchos se preguntan por qué se celebra ese día. Bueno, se celebra justo por un acontecimiento que sucedió el 25 de noviembre, ¿verdad? Un 25 de noviembre, como dice un autor amargo, fueron asesinadas cruelmente las hermanas Mirabal. Y en honor a eso, en homenaje a ellas, bueno, y a través de ellas, muchas mujeres que enfrentaron una cruel dictadura que vivimos aquí durante 30 años. A propósito de eso, vamos a hacer inmediatamente a recibir a nuestro gigante Yeye y vamos a iniciar con esta pregunta gigante, Yeye. ¿Por qué tú crees, Yeye, que se debe de celebrar, que debe de conmemorarse un día, el Día de la No Violencia contra la Mujer? ¿Por qué sería? Sí, pero antes de referirme a eso, quería hacer un paréntesis con el nombre, hablando de los gigantes, con gigantes, que me parece muy interesante. Pero yo siempre he creído que los gigantes son enanos que se subieron uno sobre encima de otro, no son. Y los gigantes nada más fueron como el Chavo del Ocho que tomaron chiquitolina. O sea, en todo un enano hay un gigante y en todo un gigante hay un enano. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí. Muy bello, entre rosa. Yo decía que me parecía como una atmósfera a los Pedro Almodóvar. Y nada. Mira, yo pienso, y más que pienso, porque pensar es muy limitado, es un asunto de sentir. Yo pienso que debe de ser no solo un día contra la no violencia, deben de ser todos los días contra la no violencia, contra la mujer y contra todo. O sea, aquí estamos permanentemente ejerciendo violencia uno con otros, uno sobre arriba de otros, uno abajo de otros. O sea, el poder, la naturaleza de la sociedad en que vivimos es profunda e intensamente violenta, lo de abajo como de arriba. Y eso se expresa también en la mujer, en la violencia de nosotros contra la mujer. Y ojalá que sea una presencia ese día, una conciencia de que no solamente fueron las hermanas Mirabal las asesinadas, sino que aquí se asesinan a diarios unas estadísticas altísimas de la violencia contra la mujer, porque hay un problema muy grave en el dominicano, para no dar el contexto de nuestra isla, que todos tenemos un Trujillo dentro. Los comportamientos machistas, los comportamientos violentos, de la posesión contra todo con la mujer, se hace trujillitos que tenemos dentro, hay que matarlo para poder llegar a la no violencia. Y eso solamente se puede lograr con la educación, con el arte, la sensibilización y con programas como estos. Aquí reina, como dice un tema de Concon Quemado, sí, el espíritu del jefe. Aquí, constantemente, de la noche y de día. Realmente. No, y además siempre pasa que cuando llega el Día de la No Violencia contra la Mujer, siempre entra ese debate de que no debe ser un día solamente, sino que eso debe ser algo que esté presente todos los días, ¿no? Y siempre en las redes se ve esa dicotomía entre los que dicen no debiéramos resaltarlo solo un día, esto debiera ser todos los días, y aquellos que dicen que bueno, que obviamente igual hay que resaltarlo, pero sí es importante para mantenernos todavía, mantener la idea presente de que todavía queda mucho por hacer. Como decía, a cada instante, porque hay una feligresía en contra de la no violencia, como todo, que creemos que celebramos el 25 de noviembre, nos ponemos muy profemenino y anti la violencia, y ahora salimos de ahí como cuando salimos de las capillas de las iglesias a patear el mundo. Literalmente, es así.
Y Yeye, te queríamos preguntar un poquito. Sabemos como que tu familia y tú en algún momento tuvieron alguna relación amistosa o familiar de algún tipo con la familia Mirabal. ¿Qué tipo de relación tenían? Sí, fue una relación prácticamente familiar. Nosotros inclusive estuvimos muy cerca juntos. O sea, mi padre fue el padrino que escogido por Minerva para bautizar a Minú, la hija más mayor de Minerva y de Manolo. Y también bautizó a Manolito y pues siguió en cadena. Y después bautizó los hijos de Patria, y después bautizó los hijos de María Teresa, y después bautizó los hijos de Bebé en una secuencia. Sí. Entonces te das cuenta que uno vínculo familiar. También, con una nota, ojo, es que no todo el mundo se atrevía a ser compadre de las Mirabal porque estaban tachados. Claro. Ser compadre de ellos. Sí, era un acto ya de valentía prácticamente por lo que suponía. Y en los momentos más ácidos, mi papá era médico de ellas también y atendió los partos. O sea, mi papá iba en su vehículo a la casa donde ellas vivían, todavía no estaban detenidas, y los seguía y los escoltaba un Volkswagen de los Cocuyos de Trujillo. Sí, eso es, de hecho, el primer pantaloncito corto, el pantalón abrigo de Navidad, me lo tejió Minerva Mirabal en la cárcel. Wow. Pero eso no me quita una sola cosa también, que eso se refirió Miguelín Mena, un escritor en estos días, que el poder también la ha sacralizado. A propósito de derrumbar mitos, Miguelín se refería a que las hermanas Mirabal se han convertido en una marca hasta de cine, publicidad, películas, musicales. Claro. Y entonces, ojo, que también otras mujeres tan valiosas, por ejemplo, como Mamá Tingó, que era negra, campesina y pobre, y no de buen ver, o sea, no fotogénica para las cámaras, porque ella era muy bella, ella era una imagen de la burguesía agraria del Cibao, muy simpática, muy bella, muy bonita, muy inteligente, muy bien vestida, pero aquella era una negra, fea, que olía a grajo. Y entonces como que había Trabajaba con machetes, una negra, que reclamaba la tierra. Sí, algo en ese momento rechazado. Entonces, como no me estoy refiriendo a que son imágenes de la cultura light, entonces ya son más light las hermanas Mirabal que la imagen de Mamá Tingó. Entonces, ojo, tantos méritos tienen las hermanas Mirabal como Mamá Tingó. Entonces, como que han el mito, y es importante en este programa decir esas cosas, que ya comenzaron a decirse, que hay que bajarle un poquito a la sacralización de las hermanas Mirabal, porque es un negocio y un lenguaje de poder. Sin que eso les reste... Desnaturalizan su propia naturaleza. Claro. Perdónenme si estamos derrumbando mitos, pero claro. Transparencia, y le estoy diciendo a alguien que prácticamente era como un sobrino de ella. Sí, que encima había una relación familiar, con todo el respeto. Con todo el respeto. No resta para nada lo que vivieron. Es lo que se ha hecho después con ellas. Exacto, la posición que en esa época asumieron, que como tú dices, hasta ser amigo, y en ese caso, como en el caso de tu padre, ser compadre, era un riesgo. Sí, porque eso no les resta. El poder es tramposo. Por ejemplo, la imagen del Che, una imagen contra poder, contra réplica, rebelión, y esa ha sido estampa de un negocio detrás. O sea, de camisetas, de bebidas, o sea, con la imagen del Che. Entonces, eso es que el poder lo que no puede dominar, lo aplasta, lo mata, lo elimina y después lo recicla. Lo utiliza de nuevo. Sí, y más en esta época que estamos. Pero su mensaje es válido, es mensaje de su práctica de la no violencia, ejercieron una actitud de rebeldía y dignidad de la mujer que hay que levantarla. Eso es, más aún siendo mujeres. Es importante hacerlo. Los terribles son lo que vino después. Eso es, totalmente. Lo que no tuvieron nada que ver y bueno, como pasa con todas las imágenes, como pasa con Jesucristo. Son imágenes, exactamente. Que no vino a hacer y ya está en no vino a predicar y a bautizar bombas y dictadores como ha hecho la Iglesia Católica o condenar brujas. Tú sabes, todo lo contrario, fue crucificado por amor a los demás, pero lo han hecho también un símbolo de poder. Sí. Claro. Sí, eso sin que eso reste. Y destacar que, fuera de como la parte que tú señalas ahí, que es muy interesante, crítica, y de eso, para lo que se ha utilizado, ese símbolo, que en vez de simbolizar a través de ese gesto que ellas tuvieron, de resistir y señalar a otras mujeres también. Pero bueno, el comercio no tiene nada que ver con eso, y abraza y lo devora, y en una sociedad como la nuestra, que se nos devora tanto la memoria, en sentido general, la memoria histórica, hay que cuidarlo eso, y sacar, como tú dices, la parte esencial. Sí, porque es negarla a ella misma. Exacto. Hacer un negocio con ellos es negarla a ella misma, su propia esencia, tú sabes. Que eso no fue lo que buscaron, para nada hacer un
un símbolo de comercio, más un símbolo de la resistencia. Como Tingó tampoco quería aparecer en los periódicos, pero asumió una responsabilidad y lo hicieron otras mujeres. Juana Saltitopa en un momento también. Y hay algún ejemplo que tú dices en las dos, que la conciencia, o sea, en estos tiempos de individualismo, que cada quien está, tiempo de likes, culturas like, que cada quien nos estamos retratando nosotros mismos constantemente, un narcisismo. El fenómeno del celular es un narcisismo. Vivimos para nosotros, viendo en nosotros, pensando en nosotros, solamente en nosotros mismos, no somos capaces de ver a los demás, a los otros. Y ellos fueron un ejemplo de eso, de una cosa que se llama solidaridad, porque expusieron sus vidas y el de sus familias, tanto Mamá Tingó, un rancho campesino, como Minerva y las tres Mascos y sus hijos y sus comodidades, por liberar este país de una dictadura. O sea, se olvidaron de sí mismos. No se dieron un like en fotos, comiendo en París o la otra cortando una mata de plátano con el machete. O sea, pensaron en los demás y se expusieron por los demás y la asesinaron por los demás. Entonces el ejemplo es ese. Hay que romper con el egoísmo, el narcisismo, la individualidad de estos tiempos tan banales y tan superficiales. Es el ejemplo que hay que rescatar con eso. Y a propósito del tema que estamos señalando y del mes en el que estamos y lo que estamos apuntando, ¿verdad? De esa celebración, para no seguir confundiéndolo entre la marca, sino entre el valor. En sus esencias. Que debe de ser. Yo quiero compartir aquí, bueno, tengo una sorpresa para ti, para allí, bueno, y para todos ustedes que están ahí a propósito de esto. Un fragmentito de un texto que dice así. Bueno, voy a leer varios fragmentos. Después, más adelante, entonces le diremos dónde lo podrán conseguir completo. Porque es importante, por el momento que estamos, por la conversación que tenemos aquí, conversando con gigantes, quiero decir esto que dice así. Engendros infernales del chacal siniestro, vampiros implacables, criminales natos. Llegaron en bandada a tu nido hermoso, a este templo sagrado, hoy convertido en ruinas, donde tu amor de madre consagróse un día, profanándolo todo, tu paz, la dignidad de tu recinto, tus cayenas, tus nardos, tus cactus, tus rosas, que tus manos blandas cuidaron con ternura noche y día, lo destrozaron todo, lo destruyeron todo, lo arrancaron todo en criminal orgía. Y hasta tu frágil cuerpo, un 25 de noviembre amargo, lo destrozaron como crueles, como solo ellos hacerlo podrían, pero no pudieron, como jamás pudo ni podrá ninguno, ni el chacal siniestro que engendró estas bestias, ni ninguna tila que el Averno envíe a destruir tus sueños, ni tu gloria excelsa, ni el símbolo sacrosanto, ni que tu nombre encierra, la patria redimida que adoramos todos. Que soñaste siempre esplendorosamente bella, emancipada, altiva, como la soñó Manolo, como la quiso Minerva y como la amó Teresa, tus hermanas de sangre, en la gloria y el martirio, patria. Ángel Concepción, 25 de noviembre de 1980. Ángel, no Yeye, que también es Ángel, sino Ángel, el doctor Concepción. Esto es un texto que yo tuve la oportunidad de interpretarlo. Yeye es director teatral, dramaturgo, mi director. Y yo lo interpreté una vez, no a través de distintos personajes también bellísimos. Sí. Personajes bendecidos por la locura, como Antonio, el mexicano. Sí. El santo, ¿te acuerdas? Interpretaron este texto bellísimo. Que bueno. Escribió el papá de ella. Sí. Ángel Concepción. Nada, no la voy a venir, me sorprendiste. Hasta las lágrimas. Sí. No me hagas eso. Se puede llorar, Yeye. Claro que sí. Aquí tenemos unos pañuelitos preparados. No me para hagas eso en público. Se puede llorar. Pero es muy válido, gracias. Claro, sí, se puede llorar. De tu papá para patria. Sí. Y a propósito, bueno, que esto no tiene nada que ver, Yeye, con eso que estamos señalando. Con la marca, con lo que... Sí. Claro, eso es otra cosa. No tiene que ver con el espectáculo. Y nosotros hicimos teatro con este texto y con Amén de Mariposa, también un texto de Pedro Mir, sin hacer espectáculo, tratando de compartir esas inquietudes y ese deseo de que seamos libres. Y de inspirar, claro. Sí, que sí, sobre todo. De pegar todos los rotos. Sí.
Claro que sí. Y Yeye, de la familia Mirabal, que eran tu familia básicamente, o sea, esa relación familiar que tenían, ¿con quién tenías una afinidad mayor o una relación más cercana? Con Minú. Con Minú, la hija de Manolo, me llevaba unos 2 o 3 años más, pero la preocupación por la lectura, por la literatura, nos intercambiamos libros, o sea, yo recuerdo que yo leía Rayuela por ella, por la novela de Cortázar, éramos adolescentes, pero ella un poquito mayor que yo. Se sabía de memoria el poema Patria de René El Rico Bermúdez, me lo decía, fue la lectura, una constantemente lectura, una intimidad de niños, adolescentes, amando y apasionadamente, intensamente la literatura. O sea, ese es mi vínculo y sigue siendo un vínculo muy estrecho con ella todavía. Qué bueno, nos alegra mucho. ¿Y con Manolo tuviste también mucho contacto? Manolo, el padre. Yo era muy niño, sí, pero para mí fue un momento impactante con Manolo. A Minerva no la conocí, yo estaba muy chiquitito, o sea, recuerdo que cuando ella estaba presa, yo nací de meses y ella fue que me tejió, se entretenía haciendo cosas en la cárcel. Manolo, 2 momentos intensos de mi percepción de mi niñez, o sea, Manolo me encantaba porque llegaba con su chofer Monchi, que murió en un Mercedes-Benz negro, que murió también en Manaclas, era su chofer, y como muchacho al fin, darle una vuelta a la manzana en el vehículo y me daba 25 centavos. Eso era maravilloso, imagínate. Eso recuerdo. Qué bonito. Entonces, otro momento de esa niñez, en mi casa eran productores de leche, de leche, venía mucha gente, personajes populares, por el portón de atrás, una manzana muy grande, y venían por ahí los campesinos, que me recuerdo mucho de niñez, entonces venían por ahí. Entonces, por ejemplo, ya yo entendía lo que era ser catorcista y lo que es ser cívico. Cívico es la oposición, la oligarquía. Y entonces había un señor que venía, que era eso, de la cívica, y yo le caía pedradas, de niño que decía que aquí nadie venía a comprar leche, porque esto era una casa de comunistas, fidelistas, castristas y manolistas. Y se puso todo el mundo así erizado. Sí, porque mi papá escucha Radio Habana. Ya tú sabes, eso era como calentar a mi papá. Estaba comprometiéndolo tú ahí. Y Manolo llegó al otro día, le hicieron al otro día, fin de semana a la casa. Y Manolo iba mucho a mi casa y se sentó. Y me sentó en sus piernas, rodillas. Y es un momento muy intenso, ¿sabes? Yo me sentí reconocido, como que yo estaba montado en un caballo de la historia, ¿sabes? Y después, cuando él proclamó que se iba a las escarpadas montañas de Quisqueya, que fue el único discurso público libre que dio aquí en el Parque Independencia, de multitudes, mi mamá, yo no sé cómo no se encontraba, me subió allá arriba en la tarima. Yo estaba en el brazo de Fidelio Despradel, en un momento, recuerdo así, y la famosa fotografía de que está con el reloj, con las manos así. Yo lo vi y vi esa multitud adorando, diciéndole, Manolo, 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 seguro, a los yanquis dale duro, Manolo, seguro, a los yanquis dale duro. Y yo creía que era un dios, de verdad. O sea, yo no me imaginé nunca que ese hombre que me sentaba en la pierna era un hombre tan admirado por la gente. Y esa imagen era un ícono. Es un ícono. Y yo me sentí como que yo era amigo de un dios. ¿Sabes? Qué bonito. Y esos son 2 momentos muy intensos de Manolo. Y bueno, ahora mismo pues llegamos al momento de lo que sería nuestro objeto gigante, donde vamos a ver un poquito qué nos ha traído Yeye en esta ocasión. Sí, porque eso sí me lo solicitaron con previo aviso. Sí, donde nos van a traer... Mira, y qué coincidencia, hablando de Caracol y hablando de Manolo, la historia de Manolo está muy vinculada a Caracol. Sí. Inclusive, y de Minú también. O sea, está en el museo todavía... escrito con una navaja. En un momento se va a entregar y un momento antes de la muerte decía a mi pequeña hija Minú, como recuerdo de una gran experiencia o de una enorme experiencia. No sé si amarga o grande, para no citar, y está el Caracol en el museo. Y mira qué coincidencia. Pero no es por Manolo y tampoco por Camaño, que vincula con Pello Caracoles. Sí. Es que el Caracol es mi símbolo preferido. Mi balcón de enfrente al mar está lleno de caracoles. Este es un caracol que me acompaña muchísimos años. Caracol, ¿por qué es el caracol como símbolo? Porque una vez, esa fue mi primera experiencia poética en caracol. Mi papá una vez tenía un caracol, siempre tenía un caracol encima del escritorio y me decía, oye, el mar está dentro. Yo, como me desconectaron todo el universo. Mágico. Y ese fue me abrió la cabeza, fue como un rayo, me abrió la mente. El mar dentro de un caracol.
O sea, es una metáfora poética. Sí. Totalmente. De percepción poética que me abrió y me rompió la racionalidad, tú sabes, y me abrió a la poesía. De verdad, ese es el primer acto poético de mi vida. Wow. Y además, después, ya leyendo sobre él, o sea, el símbolo del caracol, el símbolo de la espiral, del cosmos que está ahí como evolución, el caracol lleno de la poesía y de la belleza. Por ejemplo, Rubén Darío, de ahí empezó a descubrir a Rubén Darío, habla del caracol, inclusive en un poema que se llama Carne Celeste, carne de mujer, a propósito de la violencia contra la mujer, que habla de eso, de que el corazón de la mujer es un caracol, que te devuelva todas las penas en un mar de alegría. Pero también después más adelante dice que la cabeza del hombre es un caracol sonoro. O sea, que todo lo que percibe en la realidad es un rumor interior, el pensamiento, que debe convertirse en mar. Impresionante. La necesidad de ser mar. Entonces, el caracol como un símbolo inclusive de la poesía misma, o sea, el caracol o de la música misma. No es por azar que en todas las tradiciones religiosas, desde los griegos hasta el gagá, el caracol sea un instrumento de sonoridades y de marcar pauta. El caracol también es un símbolo de la poesía, o sea, del sentido de estar aquí en este planeta o en este lugar. O sea, debemos de la realidad que vemos, de lo bonito, de lo feo, esa alquimia interior que está en el corazón, que es el caracol, debemos devolverlo en belleza, en poesía y en mar, en un color azul que son las palabras. Ese es mi símbolo de la poesía también. Y nada, ¿qué más te puedo decir? Que ojalá yo me pueda convertirme alguna vez en un caracol. Qué bonito, Yeye. Sí, como te decía, a mí también el caracol es algo muy representativo para mí, porque siempre cuando era pequeña, junto con mi hermana y mis primas, mi abuela tenía como un cubo grande, como si fuera de pintura, lleno de caracolas grandes, así de distintos viajes que había tenido a la playa. Y nosotras adorábamos que ella siempre sacara ese cubo y podíamos pasar horas solo con las caracolas, poniéndonos esas caracolas en el oído, sintiendo que escuchábamos el mar, justo por lo mismo. Hay otro dato que no solamente la parte simbólica y poética, sino también la del compromiso social. Dos cosas. Cuando yo iba al campo de mi casa, de donde mi abuela, me encantaba ir con el encargado, el muchachito, ir en el caballo a comprar las carnes. Yo estaba muy niño también, me montaba y me iba con él para oír al carnicero tocar el jututo, que es el caracol, para anunciar. Porque los 3 toques anunciaban, un toque daba si era carne de cerdo, otro, pero musicalmente. Yo no lo sabía. Sí. En la Me comunidad encanta. de otro toque si era pollo, si era cerdo, si era vaca, pero también para anunciar catástrofe. Entonces el caracol estaba ahí, aquí, al servicio de la sociedad y de la comunidad. Y también es eso. O sea, además que el caracol estuvo en todas las rebeliones de esclavos en Haití, aquí, también para llamar a la rebelión. O sea, que el caracol nada más no solamente la poesía, sino tiene un compromiso social concreto con la gente. No, realmente es representación de muchísimas cosas, más de las que yo creía. Sí, Antes de que existieran las redes sociales, el caracol nos claro, conectó. claro que sí, así mismo era, así era. Totalmente, así es. Y Yeye, mira, tú sabes que, bueno, que en este podcast realmente buscamos un poquito romper, como hablábamos desde el inicio, con esos mitos que se tienen sobre las personas mayores. Muchas veces se piensa que las personas mayores, cuando llegan a esa etapa del ciclo vital, ya ahí quedaron, como que ya llegaron ahí, consiguieron llegar ahí y ya está, cumplieron, como que ya solo les queda esperar al momento de la muerte, cuando la realidad no es nada cercano a eso. Total. O sea, totalmente igual que en cualquier otra etapa del ciclo vital, hay la misma diversidad en esa etapa, personas absolutamente diferentes, con distintas condiciones, distintos sueños, distintos objetivos, cosas que desean hacer. O sea, es literalmente como cualquier otra etapa, pero que lamentablemente está muy estereotipada, donde pensamos que ya es solo esperar y no hacer nada. Entonces, te quería preguntar, Yeye, ¿qué mitos o qué estereotipos tú crees que te han podido afectar a ti en algún momento sobre lo que se piensa sobre las personas mayores? ¿Te ha pasado algo alguna vez de que asuman que al ser mayor te han tratado de una porque manera? Realmente a uno le pasa de acuerdo a lo que uno se asume, o sea, el mundo interno. También. O sea, yo realmente nunca he sido viejo porque no lo soy. Eso O sea, es. Como dice la canción, yo no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Y ser feliz es mi color de identidad. Eso lo cantaba Facundo y eso me define también a mí. Me ha dado gracias mucho siempre por la tercera edad, porque los seres humanos no tenemos edad, sino Totalmente. estamos fuera de la edad.
Y sí, pero también hay una actitud de menoscabo, y más en estos tiempos, del culto al cuerpo esbelto, joven, hermoso. Y cuando las personas se van envejeciendo, o sea, y no envejeciendo como término peyorativo, sino que van madurando como una fruta en agra. Sí. Claro. O sea, va adquiriendo más sabor, más esencia de la vida. Claro, el que bien envejece, porque también hay gente que envejece muy mal, como porque han vivido muy mal, tú sabes. Entonces, la vida se degusta como un vino, por eso no es por azar. El vino es sangre de Dios, que sé que tenemos enfrente cuando me pidieron que yo quería ir a vino, porque el vino envejece. Y mientras mejor envejece el vino, mejor sabe. Entonces es una buena metáfora de la tercera edad. La vida del hombre es también como un buen vino, y la sangre es ese vino. O sea, y mientras más maduro está, mejor percibe la cosa y mejor sabor tiene la vida. Es decir, que mentira, no hay viejo en ningún lado, al contrario. Hay gente que se cansa hace tiempo. Sí. Totalmente. Y hay muchos jóvenes cansados. Literalmente. Muchos jóvenes aburridos. Y muchos jóvenes que son viejísimos. Sí, que han asumido esa construcción de la vejez. Sí, porque percibir lo nuevo constantemente es estar atento a lo que está pasando. Por ejemplo, esto que está aquí es una novedad, y yo la disfruto con una novedad intensa, hablando con Gigante, hablar con ustedes, el podcast. En mi tiempo no habían podcasts, eran entrevistas de televisión, pero se disfruta, o sea, y la estética. La estética de ahora del color es nuevo, o sea, es nuevo, es kiss, es lo que tú quieras, pero es nuevo en la percepción, y esto es abierto, o sea, hay que disfrutar ese rosa, ese azul, ese violeta. Entonces hay que estar, la vejez no hay tiempo para eso, para disfrutar lo nuevo hay que estar abierto, hay que estar jovencito como nacer en el primer día, cada minuto. Esa construcción, como decía ahí, es una construcción, y nada más nos construyen la vejez y todas las etapas. Claro, una construcción. Entonces, eso hay que borrarlo. La vida es, entonces a partir de eso, entonces nosotros... Y es aquí y ahora. Es aquí y ahora. Y va a ser siempre... Y estamos naciendo a cada instante de respiración, y estamos muriendo, y dormimos, y despertamos, y volvemos, un encendido y un apagado como un bike así es el universo. Sí. Y la noción de juego, que nunca se me olvide que yo soy un jugador eterno. Hay que jugar, Yeye. Sí, a propósito de eso, Yeye, que tú dices el juego, que es una cuestión, qué bueno que tú lo mencionas. ¿Se puede tomar un traguito de vino? Claro. Y vamos a brindar a su ¿Eso salud. es tuyo? Y hablando de los gigantes, porque... Salud. Hablamos de vino ahorita. Salud a ustedes, señores. Salud. Hablando con gigantes. El juego. Exquisito. Otro más. A propósito de juego, Yeye. Juega, Yeye. ¿Y qué es el juego? Ya que tú señalas el juego y que en ti no pasa el tiempo. Y que Yeye no es viejo, ni va a ser viejo nunca. No. Es un jugador. Si hay alguna palabra que me pueda definir, acercarme a definir, porque también soy indefinible, eso sabes, tampoco acepto que me definan. Es un jugador, o sea. Y eso, y si el que es existe, eso que han llamado las religiones Dios, por otro nombre, es un gran niño que juega con los universos, y con los universos como si fueran pelotas, o pelotitas, o malabares, eso lo hacían, o canicas, esos, ¡puf! Y ahí nacen y se mueren los universos. Porque un sentido de juego, el sentido de juego, inclusive la poesía y el arte es el juego, es no tomarnos nada en serio, y además con una profunda seriedad, el juego como juegan los niños, que se creen vaqueros y se creen superhéroes, pero la noción de juego está la clave de la vida para mí personalmente. Jugar eternamente, o sea, ser un eterno pequeño niño jugando eternamente con todo. O sea, yo escribo y creo con las palabras, porque las palabras me juegan a la realidad, y las pelotas, la realidad yo puedo disponer con ella. Por ejemplo, esta tarde cuando yo iba a la casa a bañarme temprano, mediodía, me encontré con un señor que leía un periódico así de perfil, que estaba con el periódico abierto, así con un cuadro, como decíamos, y solamente la percepción de verlo yo lo vi que el periódico se lo tragaba. O sea, es la imaginación jugando. O sea, que se producía en el periódico, y mientras caía el periódico,
¿por qué se lo tragó el periódico? Pues eso podía ser entonces un inicio de una imagen de una película de aventura, una película de terror, que el periódico era un monstruo, una película de juego, muchísimas cosas tú podías contar con eso, ese momento. Esa imagen me la dio la realidad, porque estoy viviendo junto con ella, porque me llamó la atención, ojo, donde está la atención está tu tesoro, que es la capacidad de jugar. Y entonces esa imagen que te da la realidad, entonces tú la juegas. Entonces tú te sientes pleno, lleno y satisfecho y estás jugando. Por eso es la clave de jugar. Y además la vida y la muerte es un juego. Constantemente estamos jugando a cualquier cosa que pueda pasar. Porque el azar, lo imprevisto, la racionalidad de no saber lo que va a pasar ahorita es que no es estar vivo. Y disfrutar la intensidad de estar jugando con ustedes ahora, aunque ahorita ya no estemos aquí. Es el juego. ¿En qué momento será que desaparece eso que tú señalas del juego, oye? Porque, bueno, los niños juegan y cuando ya tú creces un poco más, te dices, pero mira, ella cree que es un muchacho. Sí, es como que socialmente no está aceptado. Sí, porque ese concepto de jugar en serio, los artistas, por eso decía Picasso que el artista no deja de morir el niño que lleva adentro. O sea, eso es la clave del artista. O sea, es un niño que vive jugando, con abierta la imaginación, porque la imaginación es altamente peligrosa para los establecidos, porque nos quiere condenar a seres aburridos y uniformados y rutinarios. La gran rutina y trabajar, una cosa odiosísima, el trabajo, la creación no, el disfrute, el juego no. Cuando tú lo que tú haces es un juego, no importa que esté con las altas matemáticas o cortando cañas o estemos aquí o están los técnicos ahora trabajando, pero eso no es un trabajo para ellos. Lo que están, por supuesto, si les encanta y si les gusta, están jugando con las tecnologías y están jugando conmigo, como sonido, con la luz, están creando, están jugando. Entonces es un juego. Claro. Entonces no es un trabajo. O sea, la sociedad y el poder que ha creado esa noción de trabajo, como decía el merengue, que cantaba José Teito Mateo, que el trabajo lo inventó Dios como castigo. Como castigo. Y es verdad. Es verdad. Es una relación opresiva el trabajo. Porque hay que vivir, lo que tú haces debe hacerlo con gracia, con belleza y con amor. Entonces ya es un juego. Y es purita poesía. Entonces es la clave de jugar. Inclusive el juego te derrumba sistemas y además te juega con todo. Tú sabes, el juego te juega con todo. O sea, inclusive la realidad es un juego. O sea, la mecánica cuántica, para no meternos para uno, te ha demostrado que esto es una ilusión, o esto es una percepción que estamos teniendo de una estructura que se arma y se desarma como si fuera un rompecabezas, como una matriz. Sí. Entonces, la palabra de jugar es la cosa más seria que uno puede decir de una concepción de la vida. Y ojalá que nos permita seguir jugando, tú sabes. Claro que hay juegos tristes, hay juegos alegres, es más allá de los estados de ánimo. Pero al fin y al cabo, cuando la mayor de las tragedias, la mayor de la tristeza, la mayor de las enfermedades, por ejemplo, yo me acabo de recuperar hace una semana me dieron un diagnóstico que estaba libre de cáncer. Pero de algo que me vio desde el primer momento, o sea, en que entró la crisis del diagnóstico, yo no me dejé atrapar por eso. Eso yo lo sentí como un juego más. Aunque mi vida estuviera en riesgo y en peligro, o sea, ¿para qué me lo voy a tomar en serio? Como decía un refrán en Cuba, cuando quería, si tu mal no tiene cura, ¿para qué te apuras? Y si tiene cura, ¿para qué te apuras? Entonces, a jugar. Entonces no me lo tomé en serio y, por cierto, el estado de ánimo me restableció el equilibrio en la célula y ahora los médicos dicen que yo estoy libremente de cáncer, pero también cáncer es una maravilla jugar con ellos. Qué bien, Yeye. Estamos muy felices de verdad por ese diagnóstico. Profundamente felices. Aquí estoy celebrando con eso. De verdad que sí. Sí, totalmente. Además, esa parte emocional tiene mucho que ver con cómo nuestro cuerpo y nuestra mente pueden enfrentar esas situaciones tan difíciles. Porque además siempre dicen que en situaciones, por ejemplo, de cáncer, independientemente de qué tipo de cáncer sea, esa parte emocional siempre dicen que es un factor determinante, que incluso se está investigando cada vez más de cuán determinante es, porque realmente sí influye muchísimo, ¿no? Y lamentablemente a veces con un diagnóstico así, pues obviamente uno quiere mantenerse fuerte y a veces no es tan fácil. Es tan fácil. Pero qué bueno que en tu caso pues mantuviste, ¿no? Esa actitud y estoy segura de que eso te ayuda muchísimo en el proceso. Sí, sí. Y si hubiera sido un happy end, o sea, un final feliz como ahora, trágico también a los shakespearianos, pues también hay que jugárselo. Sí, realmente es así, porque igual con ese diagnóstico, si lamentablemente hubiera finalizado de una manera en la que no quisiéramos, el tiempo que hubieras vivido, lo hubieras vivido bien. Claro. Si no, aprendió a disfrutar esa experiencia también. Eso es. Si no hubiera sido una pérdida de tiempo. Las telenovelas han hecho muchísimo daño, y tú sabes. Ay, te vas a morir, no, la muerte también es una fiesta.
Sí, lo que pasa es que culturalmente eso no nos lo enseñan. La vida, la fiesta es la muerte es como bailar en un merengue. A veces que cuando nos sacan en la fiesta, a veces algunos nos quedamos con ganas de bailar. Sí. De volver a bailar. Pero es una fiesta. ¿Te ha tocado, Yeye, enfrentar situaciones similares así? Y tú, ¿verdad? Utilizando, vamos a decir, esa técnica, esa herramienta que tú tienes de enfrentarla, que es esa mirada del juego y esa mirada de verlo no como una catástrofe. ¿Qué ha vencido Yeye en otros momentos? Muchísimas cosas. A veces no es bueno hablar tanto de uno persona misma, pero tú sabes muy bien que me conoces perfectamente, que yo nací en una familia acomodada, para no decir rica, y pasé después a una extrema pobreza, de la escasez. Pero en ningún momento, bueno, inclusive un momento en que estaba tan escaso que no tenía donde dormir, que dormía en tu casa. Y nada, o sea, yo me lo cogí siempre como debía ser, o sea, como otro juego. O sea, yo sí fui pasando de la escasez a la abundancia, de la abundancia a la escasez. Otra vez, ahora estoy sin trabajo, también me lo cojo con tanta seriedad, porque yo sé como que es como un dar y recibir, un recibir y dar. O sea, no me angustio. Yo sé que si tengo algo que me caracteriza, es por una profunda generosidad. O sea, yo doy lo que tengo y lo que no tengo, para cualquiera. Y entonces ese dar me ha dado también un recibir. En momentos dificilísimos aquí, en el extranjero, siempre ha llegado una buena amiga, mano amiga que me ha dado poder hasta el comer. Tú sabes, entonces, esos son ritmos, el juego. Eso es como la luz y la oscuridad, la pobreza, la riqueza, la muerte y la vida. Es el yin yang, es una cosa que está constantemente fluyendo. Y lo que no es darle miedo a nada. Decía de la tercera vez es que a las personas que entraron en la tercera edad mía, ya yo soy un hombre de 67 años, 50 años en adelante, que no se dejen atrapar de los miedos, que la vida es tan bella y tan hermosa que uno no puede permitirse que asustarse. Las enfermedades son las enfermedades. Y hay enfermedades para aquella salud. Uh-huh. Y la enfermedad se disfruta también y se le da la bienvenida. Se disfruta. Sí, y se le da salud y se le abraza como se disfruta la salud. Como me tomo ese buen vino, también el dolor. Hay que decirle, querido dolor, buen día. Aquí estoy yo, gracias. Ahora permíteme disfrutar hasta la intensidad. Dostoyevski, que después Martí lo repetía mucho, decía, yo tengo miedo de morir sin haber sufrido, de no ser digno de mi sufrimiento o de haber sufrido lo bastante. Porque el sufrimiento también es un purificador. Tengo miedo de morirme sin haber sufrido lo bastante. Sí, es un purificador y también pienso que es algo que te ayuda a crecer en muchos aspectos que uno ni imagina. Cuando uno más sufre o entra en un momento de crisis, independientemente de qué tipo sea en la vida, es un momento para reinventarse realmente. Sí. Y es lo típico que se dice, pero es real, porque uno está frente a esa crisis que muchas veces no esperaba enfrentar y uno tiene que buscar cómo uno va a salir siendo una persona diferente que pueda superar esa crisis y que previamente a ella no hubiera podido, ¿no? Y por eso uno se reinventa, crece, se nutre. A la gente de mi edad y de más avanzada, que se disfruten la vejez. La vejez es una belleza, como todo en la vida. Y la muerte también es una fiesta. Entonces no hay que dejarle miedo a nada. Sí, realmente hay que verla sin miedo porque muchas personas lamentablemente viven con ese miedo constante a la muerte que no les permite disfrutar su realidad, el momento en el que se encuentran y que no es la muerte ese momento, pero la están viviendo antes de que les toque realmente. Así es. Sí, eso pasa mucho. Sí, nos enseñan el miedo y cuando tú estás en peligro, a lo menos que tú le tienes miedo a la muerte. Claro, eso es clave, lo que tú acabas de decir. Literalmente. Literalmente es así. Alguna vez, por ejemplo, una vez yo estuve en una situación muy difícil, donde ya no había, parecía que no había para más. Y yo no he estado en momentos más tranquilos que en ese momento. Cuéntala. Eso es así. Sí. Una vez yo naufragué con un grupo en esos viajes nuestros de aquí a Puerto Rico y llevábamos varios días sin combustible. Y ya no había comida, ya el grupo estaba delirando, la gente que había llegado a su casa, que yo me voy, una serie de cosas que aquí duraríamos 2 o 3 horas contándola, pero ya no había más. Y yo dije, bueno, ya no hay, ya la gente que había entrado en crisis, ya no había cómo controlarla. Y dije, bueno, la embarcación ya estaba
saltando más de la cuenta. Y dije, bueno, ya, que pase lo que tenga que pasar. Tranquilo, sin problemas, todo en silencio. Por suerte no, como buen dominicano y creyente, dije, bueno, ya que las cosas no pasan, pues vamos a hacer un acto de fe. Y entonces, bueno, hicimos algo ahí que lo convoqué yo. Ahí, después de la tranquilidad de ver que la muerte no llegó, entonces hicimos algo y pudimos salir. Pero sí, no hay momento más tranquilo que cuando uno cree que se va a ir. Y eso que dices tú, eso muchísimos testimonios. Me acordé ahora de Aide Santa María, la que dirigió al asalto Cuartel Moncada, que fue la directora de Casa de las Américas. Esos testimonios en ese momento en que todo pensaba que se iban a morir antes del asalto Cuartel Moncada. Me refiero al Cuartel Moncada con Fidel. Aide Santa María es un ícono en Cuba. Ella lo cuenta que en ese momento antes de cuando la misma frase del cheque, que alguien preguntó que a quién se debía avisar en caso de muerte. O sea, entonces ya vio la realidad de golpe, la muerte así. Y en la casita que estaban, que era una casita de Guadalajara, le llegó como una paz intensa. O sea, como que todo el mundo se paró y todo comenzaba a resplandecer, a llenarse de otro color, de otro sentido, porque la sensación de que lo estaba viendo por última vez. Entonces eso te da como una calma y entra el juego. Y fue la mujer que sobrevivió, porque estaba calmada. Y tiene otra perspectiva de la realidad. Estaba en estado de alerta, de atención, no estaba atrapada por el miedo. Y se salvó. O sea, fíjate tú, o sea, que los que se llenan de miedo, que el miedo le llega antes, como dicen, morirse en la sábana, morirse antes de la hora de la víspera, te espanta. Sí, y es una construcción que hacemos. Y el tanto miedo nos limita tanto. Y el poder es un fantasma, o sea, es un ogro, un creador de miedo. El poder social, político, económico, religioso, es un creador de miedo constantemente. Y el miedo es la mejor manera de controlar. Y la iglesia es un instrumento de miedo, y las estructuras de poder y las Fuerzas Armadas y la policía son instrumentos de miedo, y las leyes son instrumentos de miedo, y la escuela se convierte en un instrumento de miedo. Que no y la moral establecida se convierte en un instrumento de miedo. O sea, no lo dejan ser. Y qué interesante lo que dices de que la escuela es un instrumento de miedo. Claro. Donde debiera ser justo un instrumento de creación y de juego, literalmente, donde nada más se pueda crear, crecer, ¿no? Y construirse, es así. Pero lamentablemente sí, es un lugar donde ya te enseñan a seguir unas normativas de manera muy cerrada. La educación establecida. Hay otros modelos que se han establecido de enseñar la libertad en la aprendizaje, pero la esencia misma es para domesticar. O sea, vigilar y castigar, crear el miedo y la recompensa. Y el cielo y el infierno, eso es un miedo terrible. Sí, todo el que se sale de la línea. Sí. Miedo a la pobreza, miedo a la riqueza, o sea, es un miedo terrible. Y es una de las cosas que los creadores, los artistas, los medios de comunicación, cada vez a los artistas les prestan más atención, menos atención ahora porque le prestan más a los negociantes. Sí. Porque es también una cosa reveladora, no es por azar que y meter un chisme de farándula que Toquicha lance las pelotas de los Mex, la primera bola, o sea, una cantante dominicana, o sea, cuando aquí hay tan buenas cantantes, comprometidas, tú sabes, por ella lanza la primera bola. Es todo un sistema que premia eso, la vulgaridad, la trivialidad, la vandalización, y quitarle al arte su capacidad liberadora, tú sabes, y convertirlo en una mercancía más. Ese proceso viene hace tiempo. Y nada, qué bueno que aparecen programas como Hablando con Gigantes y podcast y gente con sensibilidad nueva, que es como un crack, como una ruptura, como una brechita que se rompe en lo establecido. Un poquito el cristal se comienza a romper y por ahí asoma la luz. Sí, estos espacios son importantes, donde uno puede hablar de cosas que a veces en el día a día no encuentra con quién o donde escuchar algo así. Estamos hablando ahora, eso no se habla en cualquier momento. Sí. Y no lo permite que se comuniquen, la gente se escuchen por una manera de resistir la crisis. Por eso pasan eso que tú señales, bueno, y personas que tú dices, pero no es que son menos ni nada, pero tú dices, caramba, en medio de tanta crisis, tanta necesidad de aclarar las cosas, las personas que nos influyen, como muchas que conocemos, lo que promueven es valores muy débiles, por no decir otras cosas. Pero es producto de eso. Hay una masa que se le ha construido una crisis de valores, de espiritual, de identidad.
entonces crean los escenarios para que lo simple fluya, crezca y sea objeto de manipularnos, de jugar con nosotros de la peor manera, no del juego que tú Pero señalas. hay que resistir, o sea, tampoco queremos dejar a quien escucha una sensación de pesimismo, al contrario. Lo que decía Gramsci, que hay que vivir con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. O sea, la voluntad creadora lo puede cambiarlo todo. O sea, el mismo hecho que estemos aquí, esto es un acto transformador de la voluntad, no solamente con banderas y consignas, que se transforma lo que se debe transformar, porque es posible todavía otro mundo posible. ¿Cómo? Claro que sí. Sí. Y eso no es una creencia, sino una certeza. Ahora mismo estamos en un mundo posible porque lo estamos haciendo nosotros, ahora en este instante. Y si se reproducen muchos mundos posibles, será así. Pero eso de que estamos en un mundo de mercado, Víctor Manuel San José Sánchez lo describió muy bien en una canción que dice: todo se compra, se vende. El traficante y el artista intercambian su divisa. Tanto el esclavo son de la misma, una cosa así. Por eso que todo se compra y se vende. Estamos en esa descripción de la sociedad. Pero hay gente que hizo el crack. Y habemos en ello de que rompimos la estructura de que no somos ni objetos de mercado ni vendedores para el mercado. ¿Tú sabes? Y esto es una muestra de esto. Y se convierte en un juego de hablar con gigantes hasta la necesidad de crear en dinero. Entonces se transforma la actitud. Pero hay acciones. Por ejemplo, yo creo que la educación liberadora, me van a permitir un paréntesis. Por ejemplo, yo pienso que ahora mismo yo estoy en el proceso de construir una escuela de artes escénicas que se llama Yo Soy, la escuela. Se va a llamar la escuela Yo Soy de arte y cine. Me encanta el Yo nombre. soy porque no hacen borrar la identidad, aunque eso es una metafísica, pero no es metafísico, es que el actor debe construir una conciencia de lo que es, de quién es, para poder hacer cosas. Y en la escuela también. Y el lema que tiene es por una espiritualidad laica. Suena metafísica lo de la espiritualidad, pero es la necesidad de construir un mundo interior a los jóvenes de ahora, porque están así. Eliot, un poeta, describía que el hombre contemporáneo estaba hecho de paja, no tenía nada adentro. Y los estudiantes, a los muchachos en las escuelas se les da información, pero no se les enseña A pensar. sí, y ser ellos, sentirse el sabroso y dulcísimo sabor de ser, de quedarse y de decirse quién soy y de gozarse. Si no les ayudan a construir su propia identidad. Esa identidad. Entonces, es necesario construir identidad. Entonces, estoy en esa historia que, por cierto, que no he hablado con él, estoy hablando en público con Daco, de mi cómplice, de construir una escuela de arte escénica y con la trampa de que se va a hacer cine y que se va a hacer teatro, pero con la trampa es para descubrirse la experiencia, que se pongan en el mano, en el corazón y sientan ese palpitar ahí y digan, yo soy. Sí, que entren en un proceso más allá de autodescubrimiento. Y el Daco y yo vivimos esa experiencia con Utopía, hicimos experiencias transformadoras en unos barrios en San Francisco, donde pusimos a muchachos del barrio a transformarse a sí mismos, a producir cosas con zanco, con tambor, y entonces estamos en ese rol. Carnaval. Porque no se puede renunciar a la utopía, tú sabes. Claro. Y la condición de ser gigante es subirse por encima de sus derrotas y decir yo soy. Sí, Me perdona la payola. No. Que hablé de- No. A propósito de gigante, que ella dice lo que el teatro te aporta, bueno, todo el arte, y el teatro en particular, porque es el caso nuestro y mío en particular aquí, yo me descubrí muchas cosas de lo que yo soy gracias a interpretar a uno que enfrenta gigantes, que es el Quijote. El Quijote. Sí. Ese que vive enfrentando gigantes, pero no como estos que están aquí, ni como ustedes que están allí Quijote es un con jugador, nosotros. al cabo, cuando te puedes dar cuenta, vive jugando con todo. Permanentemente jugando. Yo creo que Quijote es algo que nos lo debieran dar así como hay una Biblia en muchos lugares, en muchas casas. Así debiera de haber un libro del Quijote que nos enseña a enfrentar a los gigantes, no como nosotros ni ustedes, sino los gigantes malos del poder. Sí. Y nos enseña a comprender la vida, a enfrentarla. La mejor forma de enfrentar la vida es construyendo ese mundo. Y Quijote nos enseña eso. Él es un caballero independientemente. Tiene la mujer más bella del mundo. Sí, Dulcinea del Toboso. Que es una posadera, una que vende posada y lava cerdos, pero Sí. es la mujer más bella del mundo. Tiene Así es.
tiene ahí un compañero que es un escudero valiente, que es Sancho Panza. Sancho Panza. No tiene nada Nada que ver. Pero construye su mundo. Y cuando tú hablas, Yeye, de eso, que tú hablabas del jugar, que tú hablabas de cómo ese concepto de la tercera edad, de la vejez, lo que hace es colocar a la gente en una posición ya degradada. Y fíjate tú que Quijote era un anciano. Cuando sale a además, nos encaja perfectamente. Perfecto. Muy bien, Dacos. Muy enfermo y flaco. Sí, sí. Y sin muela y sin dientes. Sin casi nada. Aunque valoraba todas las muelas y los dientes. A Quijote una vez que iba a enfrentar un ejército y venía esa manada a enfrentarlo y él lo recibe y le dice, Sancho, no, su merced es una manada de ovejas que ven vestir, y él enfrente, le pasa por encima, le rompen un diente. Wow. Como decía el texto, dice, ay, sin ventura yo que más quisiera, le dice a Sancho, que me hubieran derribado un brazo, cual no fuere de la espada, porque ha de saber, amigo Sancho Panza, que ha de estimarse más una muela en la boca que un diamante. Él prefería perder un brazo. Cae con la tercera hora, maravilloso. Sí. Acertadísimo. Quijote es genial. Sí, sí, debería de ser leído en todas las clases, en las escuelas. Porque es un símbolo de una belleza extraordinaria. Sí, nos muestra además cómo él también vivía su propia realidad y la enfrentaba así y la vivía. Y cómo él iba transformando esa realidad misma con el cuando le iba. Sí, que Quijote no para nada asumió que le dijeran viejo, que le dijeran flaco, que le dijeran. No, para nada. No. Era un héroe de mil batallas. Un caballero andante. Un caballero andante, nada más y nada menos, de la orden de la caballería. Así es. Sí, señor. Sí, pues nos deja ese mensaje para gigantes. El Quijote de uno no dejarse ver por los demás, sino uno saber quién es uno mismo. Y autodefinirse, no dejar que el otro nos defina, que es lo que lamentablemente muchas veces hacemos. Esperamos a que el otro opine de uno para entonces nosotros ver cómo nos percibimos a nosotros mismos y nada que ver con eso. Tiene que partir de nosotros. Bien, Yeye, ya nosotros aquí en este Conversando con Gigantes, Yeye es un gigante, pero todos ustedes que están escuchando y viendo también son gigantes. Así que tenemos aquí una... y son molinos también. Sí, y caballeros fuertes, invencibles, como el Quijote. Y Sancho Panza. Y Sancho, claro. Que aunque dudaba, pero bueno, le seguía. También tenía fe, Sancho. Tú no puedes dar de la vida, de lo que, según tu experiencia gigantesca. Eso mismo, para terminar con la metáfora, seguir con la metáfora, la imagen del Quijote. O sea, la vida a veces puede ser un caballo flaco, rocinante, y la vida no puede decir que esa mujer que tú has al lado es una mujer fea que vende mondongos en el mercado, que el mundo es feo, oscuro, apagado, que los gigantes te van a devorar, pero la voluntad transformadora y soñadora de los Quijotes que andan en el mundo, como decía León Felipe, hazme un sitio en tu montura, caballero del honor. O sea, hay que montarse en ese caballo, y ese caballo que es la vida, y ese caballo flaco, desgarbado, puro pellejo y puro hueso, con la imaginación, la capacidad de soñar, con la capacidad de aspirar que con su propia voluntad creadora se puede transformar lo que le rodea, entonces el caballo se convierte en el caballo más hermoso, blanco, negro, con alas, y la que vende la Dulcinea del Toboso, la vendedora de tripas en el mercado, se convierte en una mujer más bella del mundo, y se sueña un mundo de paz y de justicia y de belleza, donde todos pueden sentarse a la mesa, y que el amor sea el plato del día, que se sirve todos los días en todas las mesas, y no el pan concreto. Entonces todo se transforma con una sola cosa, con la capacidad y la voluntad creadora de soñar y de ver de que todos, los de aquí y los de allá, somos gigantes. Maravilloso, Yeye, nos ha encantado, de verdad. Estas han sido palabras de nuestro gigante de hoy. En este caso, Yeye, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, de verdad, todas esas experiencias y sobre todo todos esos saberes que nos has podido expresar hoy, que nos llevamos sin ninguna duda y que espero que ustedes también se los puedan llevar y les genera una reflexión, que eso es parte importante de lo que queremos generar con este podcast y con este contenido. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
mucho éxito con el resto de batallas que vengan y estaremos a tu lado para todo lo que necesites. Gracias. Señores, invitarle a que, bueno, nos sigan en las redes. Ya ustedes saben que estamos en las redes sociales y que vamos a estar aquí también esperándole para seguir conversando con gigantes.